Buenos días por la mañana, queridos hermanos y hermanas. Buenas tardes, buenas noches. Ya es viernes 3 de enero del 2025 y estamos aquí para bendecirlos a través de proclamarles la palabra de Dios y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 29 y capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Del Salmo responsorial, Salmo 97, verso 1 en adelante, alabanzas al Dios de la vida. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor, alabanzas al Dios de la vida. San Juan capítulo 1 verso 14, aclamación antes del Evangelio, aleluya, aleluya, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Me estaciono, mis amados hermanos, para empezar un poco de la explicación, del sermón, de la predicación. Póngale el nombre que usted quiera. De San Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vino a morar, a habitar entre nosotros. Precioso Emanuel, Dios con nosotros, y yo le agrego, y entre nosotros. Dios con nosotros y entre nosotros. Y dice que a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. O sea, sé que no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que ha recibido a Jesús vive y lucha por vivir sin pecar. Y a todos los que siguen pecando y no quieren dejar de pecar, no quieren renunciar al pecado, no son hijos de Dios. Sí. Así empieza diciendo la primera lectura: queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Quien practica la santidad, obvio, no vive pecando, lucha por no pecar, sale huyendo del pecado. Decirle no al pecado es decirle sí a papá Dios. Decirle no al pecado es darle unas patadas en el trasero a Satanás. Hay que salir de en medio de ellos. ¿De quién? De los inmundos, de los pecadores, de los paganos, de los atrevidos, de los incoherentes, de los vulgares, de los groseros. Y no sentarse a la mesa de los burlones. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y si el mundo no nos reconoce como hijos de Dios, pues es porque tampoco lo han reconocido a Él. Tampoco reconocen a Dios Padre, tampoco reconocen al Señor Jesucristo. No lo conocen. Y si no lo conocen, mucho menos lo reconocerán. Porque quieren seguir viviendo a sus anchas, dándole vida loca a sus vidas, haciendo de ellos, de sus cuerpos, de sus mentes, lo que quieren y como quieren. Quieren seguir viviendo en sus propias vascas. Así de sencillo. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin, como ángeles de Dios a su servicio, allá en la gloria de Dios. Este mundo y sus pasiones pasa, pero Él no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra prevalecerá. Él es eterno. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Oiga esto, porque lo veremos tal cual es. Es decir, seremos como Él, así como Él es o fue como nosotros, hombre, verdadero hombre. Porque la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
porque se hizo carne, se hizo hombre y vino a morar y habitar entre nosotros. Y todo el que tiene puesta en él esta esperanza, procura ser santo, porque Dios es santo. Y todo el que tiene puesta en él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en él no hay pecado. El Señor Jesús vino a morar y habitar como nosotros en su humanidad, como verdadero hombre, pero vivió excepto del pecado. En él no hay, ni hubo, ni habrá pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. No podemos seguir en lo mismo, mis amados hermanos, como la llanta del carro que se atasca en el lodo, que nomás patina y salpica con su lodo y lodo podrido. Por eso, cantemos al Señor un cántico nuevo, pues Él ha hecho maravillas en nuestras vidas. Nos ha redimido, nos ha purificado, nos ha limpiado con hisopo, nuestros pecados ha blanqueado y Dios tiene mala memoria en cuanto al pecado. Olvida profundamente y rotundamente nuestro pecado. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Es victorioso sobre nosotros, su victoria está sobre nosotros, por cuanto que el diablo no tiene ninguna autoridad ni poder sobre los hijos de Dios, a menos que nosotros querramos como hijos seguir viviendo como los marranos, como hacen muchos que no lo quieren reconocer, ni aceptar, ni admitir que Dios es Dios y que nosotros no somos nada, y que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Toda su creación le alaba. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey y Pastor. Él nos pastorea, Él nos alimenta, Él nos sacia, Él nos llena, Él nos satura de su amor y ese amor nos ayuda a vencer las tinieblas, la oscuridad, y ese amor nos ayuda a vencer la chuleta, la carne. Aleluya. Ay, cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre, aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, naciendo de Santa María, siempre madre y virgen, antes, durante y después del parto. Mas a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Hermano, hermana, mayormente amigo, amiga, enemigo que me escucha. Todos estamos llamados a la santidad mediante la gracia de nuestro Padre Celestial por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Palabra del Señor. Solo Jesús lava, limpia, purifica, cristaliza de todo pecado. Sin él no hay nada que la humanidad pueda hacer. Y como dice San Juan 3:16, 3:17 y 3:18, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, no se pierda, no muera, sino que tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en él tengamos perdón por los pecados, tengamos purificación de nuestros pecados. Él vino a cargar con nuestros pecados y los clavó en la cruz de su pasión, en la cruz de su crucifixión, y así nos redimió de la inmundicia, de la maldad, del pecado, porque ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Esto lo dice Juan el Bautista, dando testimonio de aquel que es el Cordero de Dios. Y las palabras de Juan el Bautista siguen resonando hasta en este preciso momento que usted me está escuchando. Aleluya. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Y quién envió a Juan el Bautista? Juan el Bautista no fue un escogido por Jesús como sus apóstoles. No. Juan el Bautista no fue un elegido, un escogido por el Señor Jesucristo. Juan el Bautista es mayor que Jesús, humanamente hablando, 6 meses mayor. Juan el Bautista es un enviado de Dios Padre. A los 6 meses de Juan el Bautista nace Jesús. Por eso dice, aquel, ¿dónde está? Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista ha venido bautizando con agua, invitándonos a que nos volvamos a Dios. Pero detrás de él venía otro que él ni siquiera merecía amarrarle o desatarle las correas de sus chancletas. Y ese es el que nos bautiza con fuego en el Espíritu Santo de Dios. San Juan 3:1 en adelante. Nicodemo tiene un encuentro con Jesús, va a verlo de noche. Y Nicodemo, siendo maestro de la ley de Dios, de todo Israel, había un defecto en él. No conocía o no sabía nada respecto al Espíritu Santo. Y Jesús le dice, para resumir la escritura,
No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El que nace de padres humanos, humano es, pero el que nace del agua y del espíritu, agua y espíritu. Hemos sido bautizados en agua, quizás muchos de nosotros desde niños, quizás algunos otros desde adúlteros, desde adultos. Pero a muchos les falta el bautismo en el Espíritu Santo, que viene con fuego, que viene con poder para redimirnos ante Él y librarnos del pecado, mi querido hermano, perseverando en Él. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Bendito y alabado sea su nombre. Yo no lo conocía, pero el que me veo a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, en la gloria de Dios. Hemos sido bautizados en agua. Quizás a muchos nos hace falta nacer del Espíritu Santo. Aleluya, alabanza. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Así pues, amados hermanos, en la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, nos encontramos con un momento trascendental. Juan Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios. Esta revelación no es solo un acto de identificación, puramente no, sino una invitación a comprender y aceptar la misión redentora de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestra persona, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros nietos, sobre nuestras futuras generaciones. Proclámelo, aleluya. Sobre toda su familia, proclámelo, aclámelo, invóquelo, llámelo, pídalo, etcétera. Jesús es la luz de la cual Juan da testimonio. Pidámosle pues, amados hermanos, entonces en este día, que también nosotros podamos dejarnos renovar por esta presencia del Señor, por ese Señor Jesús que viene con su fuerza a impulsarnos para anunciar el reino de los cielos. Es necesario dar testimonio de que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Señor que se revela a nosotros, el Señor Jesús, a través de signos concretos, signos vitales, de tal manera que se vea claramente que nos hemos vuelto a Él. Juan declara que Jesús es el Cordero sacrificial final, que finalmente pagará la pena final por el pecado. Valga la redundancia entre final y final, entre fin y final. Jesús es el Cordero sacrificial final, que finalmente pagará la pena final por el pecado, por nuestros pecados. Y Dios lo quiere hacer así por toda la humanidad, pero no todos quieren, no todos lo reciben. Quieren vivir a su modo. ¿Y cuántos de ellos mueren en sus vascas, sobredosis, etcétera, etcétera, mi amado hermano? En segundo lugar, quiere que entendamos la eternidad de Jesús. Jesús es alfa y omega, primero y último, principio y fin. Aunque nació físicamente después de Juan, 6 meses después.
Jesús ya existía antes que Juan. Eso significa que tenía que ser eterno. Tenía una existencia antes de nacer, tenía una procedencia antes de nacer. Jesús, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Aleluya. Amados hermanos, en el cristianismo, Agnus Dei o Agnus Dei, traducido de latín, Cordero de Dios, se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, por los pecados de la humanidad, a semejanza del Cordero que era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. Jesús ha venido para redimirnos de nuestros pecados. En el arte paleocristiano, sobre todo mientras que la cruz se consideró un símbolo deshonroso, el cordero aparece fundamentalmente como símbolo del martirio y la muerte de Cristo. Todo por lavarnos y limpiarnos de nuestro pecado con el poder de su sangre preciosa. Y aunque en ocasiones representa también a los fieles cristianos que rodean la figura del buen pastor o se dirigen hacia el monte Sión a cantarle un cántico de alabanza en oración. En su amor Dios abolió el pecado, mejor dicho, en su amor Dios abolió el pago por el pecado y su miserable control sobre el hombre mediante la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de Jesús, Dios proveyó el camino para que el pecador fuera perdonado, para aquellos que creyeran en su Hijo. Él fue enviado por el Padre para ser Salvador de todos los hombres en el universo, en el mundo entero, mi amado hermano. Qué bendición es levantarse escuchando la palabra de Dios que da vida, palabra de Dios que nos da paz, palabra de Dios que nos hace libres y palabra de Dios que un día nos hará inmortales. ¡Ja! ¡Aleluya! Porque queremos pasar con Él la eternidad. ¡Aleluya! Y usted, querido amigo, amiga, que me escucha, come on, vámonos con Jesús. Pidámosle al Señor que siempre nos ayude a vivir en gracia, en amor y en santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soy su hermano en Cristo Jesús, Milo de Ario. Ayúdeme a compartir este evangelio, la palabra de Dios, con sus amigos, conocidos, desconocidos, con todos sus contactos. Dele like y suscríbase a mi canal de YouTube bajo Milo de Ario. Que Dios les bendiga. Feliz día. Con gozo, paz y alegría.